Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, amigos y seguidores de Cine va el tema. ¿Qué tal? Hoy, pues me he decidido hacer este directo. Creo que es el primero que hago en TikTok. Pero bueno, quería hablaros un poquito sobre esta película, 2001, Una Odisea en el Espacio. Y a la vez hablaros de mi libro de Cine va el tema. Aquí lo tenéis, ambas cosas. Entonces, lo primero que quiero hacer es leeros pues un poco el texto que hablo o que escribo sobre esta película. En el libro destaco algunas películas que para mí son importantes y una de ellas es 2001, Una Odisea en el Espacio. Entonces voy a buscar el texto. Hablo de muchas películas, ¿eh? La primera, pues hablo del Padrino, de 12 hombres sin piedad, hablo de El Caballero Oscuro, bueno, de un montón de las pelis, ¿vale? La isla de Schindler. Pues bueno, Centauros del Desierto, si es que, por favor, qué maravilla de libro, ni que lo hubiera escrito yo. La ventana indiscreta. A ver si lo encuentro. El ladrón de bicicletas. Aquí está, 2001, una odisea en el espacio. Dejadme que os lea el fragmento y luego si queréis comentamos. ¿Os parece? Pues bien, sí, esta es la película. La habréis visto todos, la podéis encontrar en plataformas y bueno, pues es una obra maestra de Stanley Kubrick, eso no hay duda. Y os leo, muchas películas fueron un fracaso en su estreno. Del mismo modo que le ocurre a David Lynch con sus películas, daba y sigue dando la sensación, con 2001, de estar ante una obra maestra de la que no entendemos absolutamente nada. Y eso es verdad. ¿Veis? Si vemos la película, al principio nos da la sensación de que, bueno, pues la estamos viendo y no sabemos muy bien qué está pasando. Sí, empieza con unos monos allí, un poco prehistórico, pero luego de repente aparecemos en una nave espacial. Y bueno, del final no voy a hablar mucho, pero eso sí que ya es el culmen del no entendimiento. Vamos allá. No entendemos nada. Sin ir más lejos, el mismo día del estreno, el mismísimo Rod Hudson, ojo, se salió de la sala de cine, pues no estaba entendiendo absolutamente nada. Y yo no le culpo, pues si es que es lo normal. Y es que la famosa historia de los monolitos no ha dejado indiferente a nadie, bien sea hacia el aburrimiento o bien sea hacia la fascinación. Recuerdo, 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick. Pues bien, ¿y cuál es el argumento de esta película? La historia se inspira en un cuento del año 1948, El Centinela. Kubrick y Arthur C. Clarke lo que hacen es desarrollar un guión a partir de la lectura de este cuento, ¿no? La aparición de diversos monolitos en diferentes momentos de la historia y la prehistoria despiertan el interés de la humanidad. La mayor parte de los 149 minutos de metraje se centra en la parte futurista en la que un grupo de astronautas se dirigen a la Luna para encontrar uno de estos monolitos. Bien, ellos van en una nave donde está al frente el famoso HAL 9000, que, bueno, en principio se iba a llamar Athena y finalmente, pues, bueno, y además iba a tener la voz de una mujer, pero no, finalmente no lo tuvo y bueno, pues fue HAL 9000. Eso fue un anticipo a lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, lo sabéis, ¿no? ¿Y quién iba a decir que esta película iba a ser tan transgresora a nivel tecnológico y que iba a anticipar tanto lo que en el futuro iba a pasar? Y sigo leyendo porque esto sí que lo cuento en el libro. Kubrick siempre destacó por su perfeccionamiento, por su perfeccionismo, como ha sido contado en innumerables ocasiones. Perdón, que estoy así un poco atascado. Sin ir más lejos, se rodaron 200 veces más cinta que la que tiene el montaje final. O sea, si la película dura 149 minutos, llegaron a grabar 200 veces más. Imaginaos cómo era Kubrick de perfeccionista, ¿no? Otro ejemplo es el decorado circular que recorría el protagonista mientras hacía running. Ya sabemos que el director también fue guionista de la película, pero también responsable de los efectos visuales, aunque en colaboración con Wally Beavers, ¿no? Beavers. Conocido también por Superman y Los Cañones de Navarone. De todos modos, y pese que hablamos de efectos especiales, en 2001, Una odisea en el espacio, solo hay 205 tomas de efectos especiales, que es muy poquito. Comparado, pues, por ejemplo, con algunas películas de hoy que tienen pues 12 veces más, ¿no?
A ver, el lenguaje narrativo es lo más destacado de esta película. Es muy interesante mencionar que la primera vez que se habla en la película es tras 25 minutos. Y la última vez 23 minutos antes del final. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 50 minutos iniciales y finales en los que no se abre el pico, nadie dice nada. Esto quiere decir que ahí la narrativa tenía que ser muchísimo más importante que lo que se decía, la manera de contar las cosas, ¿no? Los silencios, las localizaciones, bueno, pues todas estas cosas. Sigo. David Bowman, interpretado por Keir Dullea, ha quedado para la historia. Bueno, esto no es muy importante. Hay que reconocer que la ciencia ficción nunca sería lo mismo sin esta película de Stanley Kubrick. 2001, una odisea en el espacio. Más tarde llegaron Alien, Blade Runner, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención, y es que Kubrick estuvo en contacto con la NASA antes de rodar esta película, de forma que tenía información privilegiada de los avances tecnológicos que estaban desarrollándose. ¿Para qué lo utilizó Kubrick en la película 2001 de Ser en Espacio? Para, bueno, pues añadir algunos elementos pensando en que iba a ser algo muy futurista, ¿no? Quería transmitir ese futurismo. Entonces aparecen en la película pues el microondas, el joystick, hay videollamadas. Claro, esto la película es del año 60 y algo, si no me equivoco. Te lo voy a decir. Pero bueno, hasta entrados los 70 no se vieron esas mejoras. Es del 68. Entonces, hasta los años 70 no apareció lo que acabo de decir. El joystick, el microondas, fueron inventos que se lanzaron al mercado después, con lo cual quedó como un visionario. Es verdad que era un visionario muy informado, sobre todo por la NASA. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues eso, en esta época se hablaba de viajar a la Luna, cosa que ocurrió un año después del estreno de esta película. Y bueno, si hablamos de la inteligencia artificial, pues el HAL 9000 es el mejor ejemplo de todo esto que estábamos comentando. Una cosa muy interesante que hizo Kubrick con la música clásica. Estoy viendo esto porque es el libro de Cine va el tema donde habla de 2001, una odisea en el espacio. La música clásica elegida por Kubrick es un mecanismo de ahorro. A ver, la película es verdad que he hablado que tenía solo 205 tomas de efectos especiales, solo eso. Pero claro, eso ya se llevaba un 60% del presupuesto. Entonces, para ahorrar, pues ¿qué dijo? Bueno, me voy a coger música que no tenga derechos de autor, con lo cual no la pago. Y qué mejor que la música clásica para eso. Pues esa es la música que escuchamos en 2001 en el espacio. Por eso oímos el Danubio Azul, oímos el Requiem de Ligeti o el Osos Prats Zaratustra. Pues es por eso, por ahorrar dinero. Una cosa es, bueno, pongo spoiler, pero no voy a contar el final, ¿no? Lo que sí voy a contar es que Kubrick contó en un documental para una televisión japonesa qué quería decir con ese final. Entonces, si estás interesado o interesada en ver qué quería conseguir Kubrick o a dónde quería llegar con ese final, pues solo tienes una manera de saberlo, y es buscar ese documental, verlo e informarte. O, mucho mejor, comprar de Cine va el tema, y ahí te lo voy a explicar. Y luego te doy unas pistas para que veas la película y la disfrutes, ¿no? Entonces te digo, pues mira, a lo mejor no te das cuenta, pero yo te lo cuento. El espacio de la película, lo que hablamos, no, estoy mirando al espacio. Pues el espacio era terciopelo negro. O sea, Kubrick utilizó un fondo de terciopelo negro para simular el espacio. Curiosidades. Otra cosa, presta mucha atención a cómo habla el silencio. Esto es lo que hablaba, o lo que se estaba contando antes, de la narrativa. La película, en los primeros 23 minutos y en los últimos 20, no hay diálogo, no se habla, pero sí que hay silencios, y los silencios también hablan. En la música, por ejemplo, es tan importante la nota como el silencio. Pues aquí pasa lo mismo. En las películas no solo se cuentan las cosas hablando, se cuentan también callando, con los planos de detalle, con un traveling. Hay muchas maneras de contarlo, ¿no? La narrativa es importante. Otra cosa.
Bueno, las selecciones de los planos, si estás viendo la película tienes que mirar que en los planos pues hay mucha profundidad o poca, sobre todo mucha profundidad porque lo que se pretende transmitir es inmensidad, es espacio, esto es enorme, entonces bueno, pues por eso tiene esos planos tan grandes, ¿no? Tan largos, tan alargados. La luna que se ve es arena azul, toneladas de esa luna azul que bueno, pues fijaos que luego cuando se llegó a la luna, pues igual no era tan diferente. Bueno, es una curiosidad. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería contar sobre 2001, una odisea en el espacio. Ya os digo, yo la tengo, la tendréis que haber visto seguro. Si no la has visto, recomiendo que veas 2001, una odisea en el espacio. Película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick tiene 13 películas y cada una en su género es una obra maestra. Es que no repetía géneros, entonces pues todas son muy buenas. Y si quieres saber más, pues bueno, o saber más de cine o de algunas películas, recomendaciones, pásate por De Cine va el tema. Lo podéis encontrar en Amazon solo buscando De Cine va el tema. Ahí estoy. Y nada, nos vemos por aquí. Gracias por seguirme. Ya estamos llegando a los 1000 seguidores. Sé que soy pequeño, pero me da igual. A mí lo que me gusta es saber de cine y contároslo vosotros. Así que, God of War. God of War 1997. Un saludo. Que nada, que nos vemos por la cuenta. Ya sabéis que estamos con una película para cada día. Voy a seguir. Llevo ya con la película de hoy, que se ha publicado hace un momento, 140 películas. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego. Bueno, ahora tengo que apagar esto.